Fue un trabajo bien intenso, bien bonito también. ¿Cuánto duró más o menos? 3 años. 3 años. Sí, el primer año dedicado íntegramente a investigar, a leer todos los libros que existían sobre el tema y ver muchas películas del cine peruano. En el camino también nos dimos cuenta de que no había muchas imágenes documentales, ¿no? Digamos, fotoperiodísticas, si se quiere, de la época. Porque tenemos un tema con el archivo y con la memoria en este país, ¿no? Y felizmente en ese camino nos dimos cuenta de que las películas del cine peruano eran un camino para mostrar esos imaginarios que se habían construido sobre las luchas campesinas, luchas por la ciudadanía, que es un tema transversal al siglo XX en el Perú. Y entonces contamos la historia en apoyo gracias a esas imágenes, gracias a que muchos cineastas, hombres y mujeres, nos dieron sus imágenes muy generosamente. ¿Qué imaginarios exactamente son los que tú encontraste respecto a este tema, por ejemplo, para tenerlo un poco claro? Sí, un poco es el tema de la tierra nos ha marcado, ¿no? Nos sigue marcando como país profundamente. Y de hecho es una historia mucho más larga que 50 años atrás, ¿no? Viene desde la invasión española, que hace que la propiedad de la tierra sea un tema que antes no se contemplaba como tal. La independencia cambia eso, pero lo cambia de una manera particular es una independencia criolla, ¿no? De hijos de españoles. Por lo tanto, comienzan muchas personas a registrar tierras en su propiedad, que antes pertenecían a comunidades, por supuesto, y ahora estas comunidades, estas familias tenían que trabajar gratis para seguir ocupando estas tierras, ¿no? Entonces, digamos, es una independencia para un lado y no tanto para el otro lado, porque ya marca de por sí, digamos, esta invasión española la exclusión, ¿no? Se marcan dos países. Esto que tú señalas también da pie a otro punto de discusión en la historia respecto a este tema de la reforma agraria, ¿no? Dos visiones diferentes respecto a la situación que se vivió. Por un lado, como tú señalas, las personas que finalmente inscribieron tierras a sus nombres y que finalmente pudieron hacerse ellas, y del otro lado también la visión de aquellos que fueron desplazados a esas tierras e incluso fueron obligados a trabajar finalmente para los hacendados, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? En el Perú hubo eso que se llamó servidumbre. Digamos, hay quienes prefieren no usar el sinónimo esclavitud, pero en algunos casos fue lo mismo, ¿no? Tenían que trabajar gratuitamente para seguir viviendo donde siempre han vivido, ¿no? Digamos, eso fue acabándose paulatinamente y con la reforma agraria acabó para siempre. Ya nadie tiene que trabajar gratis después de la reforma agraria. Ese fue un cambio importante y fue un cambio, digamos, en el ámbito social, porque un poco lo que se ha mantenido en el imaginario actual de la reforma agraria tiene que ver con lo económico, con si fue exitoso económicamente o no. No tanto en lo social, porque finalmente hay cambios bien significativos, ¿no? Digamos, uno recuerda el golpe de Velasco y lo recuerda como un golpe de Estado, y efectivamente lo es, ¿no? Es una dictadura y es lamentable que muchos cambios positivos se hayan dado en un contexto de dictadura, pero también hay que entender que la democracia en esos años no es lo mismo que entendemos hoy como democracia. De hecho, no todos los peruanos y peruanas votaban en las elecciones. Recién en los 50 votan las mujeres, y cuando Velasco da el golpe, solo se votaban en las ciudades, ¿no? Los analfabetos no votaban, los analfabetos en castellano, quiero decir, porque hablaban muy bien quechua, y así como yo soy analfabeto en quechua, había gente que era analfabeta en castellano, pero yo sí puedo elegir a mis representantes y al presidente, y mucha gente no, y así supiera leer y escribir, no estaba en el padrón. Entonces, era una democracia para algunos, no para todos. Recién cuando acaba el proceso militar 2 años después, por primera vez en la historia del Perú, todos los peruanos y peruanas mayores de 18 pueden votar. Entonces, es bien loco, pues, porque es un contexto de dictadura, sí, pero finalmente genera una apertura bien importante en términos democráticos, ¿no? Y de inclusión social, que es un poco lo que también revisamos en esta historia, ¿no? ¿Cuánto dura la película aproximadamente y más o menos cuál es la ruta que sigues para el desarrollo de esta cinta? Sí, dura más de hora y media, digamos, entre hora y media y hora y 50. ¿Es una película? ¿Es un documental? Es una película, es un documental, sí, formalmente, digamos, pero igual no quita que haya una visión del mundo, igual, creo que toda película y toda pieza de arte en general tiene que tener una visión de sus autores, ¿no? Y del equipo que hemos hecho la película, porque finalmente el cine es muy colectivo, y se apoya en muchas películas de ficción también, y documentales, por supuesto, de gente que vino antes que nosotros. Finalmente es un homenaje también al cine peruano. Pero nuestra línea de tiempo comienza con las épocas de la invasión española, como te digo, y creo que es la única manera de entender lo que fue realmente la reforma agraria, ¿no? Digamos, por supuesto hablamos de la reforma agraria mucho, es como el centro de la historia,
pero creo que es imposible entenderla en su verdadera magnitud si no vamos más al pasado. Claro. Porque finalmente el Perú de hoy, en gran medida, está marcado por la reforma agraria y por el conflicto armado interno también, que es algo que, mal que bien, sí hemos venido discutiendo en los últimos tiempos, felizmente. Todavía falta, por supuesto, mucho por discutir y muchas voces por incluir, pero la reforma agraria es un tema del que no se ha discutido mucho hace varias décadas, ¿no? Incluso hay también, digamos, una repercusión en ese sentido de cómo se llevó adelante en la zona de la costa, donde estaban las haciendas azucareras, en fin, en el norte, y cómo se llevaba en la sierra, en fin. O sea, no es que haya sido una historia general, ¿no? Que se haya finalmente incluido a toda la situación del campesino, ¿no? Habían diversos escenarios en nuestro país, tan diversos en realidad. Lo que dices es totalmente cierto, ¿no? De hecho, como parte de la película hemos grabado en Cusco, en la zona de la Convención, donde fue la primera reforma agraria, escenario de guerrillas y de levantamientos campesinos, pero también hemos hecho recorrido todo Costa Norte por tierra, comenzando en Huando, que fue un caso emblemático de una hacienda, ¿no? Y la naranja Huando todavía es algo que recuerda a mucha gente. Y seguimos hasta la zona de La Brea y Padiñas, digamos, donde fue la expropiación de la petrolera, de la IPC, y que fue un poco el punto de inicio del régimen de Velasco, ¿no? Y en el camino encontramos, además, efectivamente muchas casas de hacienda abandonadas, que es una pena, ¿no? Y el Estado debía tratar de protegerlas, porque finalmente es patrimonio arquitectónico e histórico, ¿no? Claro. Pero también hay muchas cooperativas, ex casas de hacienda llenas de vida, ¿no? De productividad, de gente que la ocupa y la trabaja y que hace que su comunidad se empodere gracias a eso. Entonces, digamos, las dos caras están presentes, ¿no? Nunca la verdad tira para un lado o para el otro. Creo que el tema de Velasco ha polarizado como Sin ningún duda. otro tema al Perú. O estás muy a favor o estás muy en contra. Y esta película trata de reunir muchísimas voces, tanto de protagonistas de la historia, porque incluso tenemos a presidentes, a exguerrilleros, por ejemplo, a Morales Bermúdez, por ejemplo, ¿no? Que es quien... Fue la continuación del régimen. Sí, de la segunda fase, digamos, da un golpe de Estado en el 75, digamos, una continuidad, que sin embargo lleva ya tuvo otro camino, ya, porque otras convocó rutas. finalmente a la Asamblea Constituyente y otro tipo de cosas más que Sí, tuvo otra ruta, ¿no? En general. desencadenaron ya una nueva historia en el Perú a comienzos de los 80 finalmente. Sí, muchos dicen que más bien se trunca la reforma agraria en el 75, ¿no? Que no se continúa realmente, ¿no? Muchos cineastas acusan a ese régimen también de que incinerar películas y todo el material que se hizo, ¿no? Entonces, bueno, el presidente Morales Bermúdez fue muy amable de recibirnos y aceptar preguntas que quizás son incómodas, como, bueno, como ustedes hacen también en la prensa a presidentes, ¿no? Pero bueno, fue muy amable y aceptó todas las preguntas que le hicimos. Y también gente como Héctor Béjar, que fue guerrillero y estuvo en Cinamos. Jesús Ruiz Durán, un artista gráfico que es quien hace el logo de Tupac Amaru, por ejemplo, emblemático de la historia de este país. Y así muchos personajes, Saúl Blanco, que es bueno, un ícono de las luchas campesinas, ¿no? Pero también a través del archivo, y eso es algo bien bonito, parte de las voces que están presentes, también gracias al rescate del archivo es que pueden participar la voz de José María Arguedas, por ejemplo, Mira. o Escorza, ¿no? ¿Qué participación tienen ellos en este archivo de audio, supongo yo? El de Arguedas es audio, porque Audio. hay una mesa redonda emblemática en el Instituto de Estudios Peruanos, Ya. en los 60s. ¿Se ha captado la voz y toda esta discusión sí, en ese espacio? Hay una grabación en la que la voz de Arguedas puede hablar del Perú, digamos, y es fantástico, está recogido en este disco, además está en librerías. Y Manuel Escorza es un escritor emblemático, ¿no? De Redoble por Rancas, que es una novela fantástica. Hay un documental chileno que se llama En París, que rescató sus impresiones sobre lo que sucedía en el Perú, lo que él llama la lucha invisible, la guerra invisible, porque millones de indios, se les llamaba indios a los campesinos en ese tiempo, murieron desde las épocas de la invasión española, ¿no? Aproximadamente 15 millones. Es un genocidio del que no se habla mucho, ¿no? Entonces, gracias a ese documental chileno es que tenemos a Escorza participando de este debate en el que participan hombres y mujeres, algunos protagonistas y otros más bien jóvenes que están retomando el tema. Y eso es bien bonito también, porque a veces muchos son hijos de la reforma agraria, o nietos de la reforma agraria. Y es una manera de retroalimentar las propias generaciones, ¿no? Por supuesto, sí. Que hay un encuentro, sin duda, de parecer, de vivencias, Sí, digamos, de visiones del mundo, del país mismo, ¿no?
Y sería lindo además que la película la puedan ver jóvenes con sus abuelos, que quizás sí estuvieron presentes en esas épocas y compartido otra opiniones. visión o posición respecto a lo que sucedió. Sí, por supuesto, porque finalmente es una película, es un punto de vista, ¿no? Pero digamos, las películas no son las verdades absolutas. Es nuestra verdad y es muy honesta en la manera en que nosotros vemos el fenómeno, pero por supuesto la idea es que cada vez más películas puedan repasar nuestra historia y se genere un diálogo, porque finalmente la historia con H mayúscula no existe, ¿no? Existen muchas pequeñas historias que vamos asimilando como nuestras. Entonces por eso hay una responsabilidad importante a la hora de hacer películas, de investigar mucho. Y básicamente es arte, ¿no? El arte es precisamente eso, es la expresión del ser humano y que puede hacerse incluso, puede hacer que se cuestione, ¿no? Como individuo o como sociedad, finalmente. Sí, ese cuestionamiento que dices es clave, ¿no? A mí me encanta una sección de la película en la que Cayetana Grancén, una investigadora joven, nos interpela un poco preguntándonos si recordamos cuando hacíamos el mapa del Perú en el Nido, ¿no? Que divides un poco en amarillo la costa, en marrón la sierra, en verde la selva, ¿no? ¿Y por qué? Digamos, en otros países no hacen eso. Desde niños aprendemos que las 3 regiones del país tienen 3 colores distintos. Literalmente 3 colores distintos, están divididas. Eso no hay en otras partes del mundo. Es una locura, pero lo interiorizamos así. La diferencia y la exclusión es parte de nuestra educación, son cosas que tenemos que cuestionar. Y esa semilla, claro, por inofensiva que aparentemente sea, por supuestamente captar mejor la atención del niño, hace que eso se interiorice y finalmente, de manera inconsciente probablemente, se desate en algún momento una discriminación o en fin, cualquier otro tipo de Planteamos que somos distintos, sí. Claro, excluyente de nuestro propio país, ¿no? Y de los que vivimos en él, en nuestra nación. Sí, no todos somos iguales, somos de colores distintos, lo aprendemos desde el nido y no tenemos la culpa de pensarlo así porque así nos lo enseñan. Pero digamos, hacia el futuro tenemos que revisar también esa historia y esa educación que le estamos dando a nuestros hijos. La metodología que se usa para poder explicar de alguna manera. Es necesario volver a nuestra historia para volver a contarla bien, ¿no? Listo, Gonzalo. Bueno, se presenta, digamos, en el circuito comercial esta película. ¿A partir de cuándo? A partir del jueves 10 de octubre, este jueves, vamos a competir con el Joker directamente. Así que vamos a expropiar algunas salas de cine en nuestro Facebook, en las redes sociales de La Revolución y la Tierra. Pueden seguirnos en Facebook e Instagram. Y ahí van a estar publicadas las salas y los horarios van a estar en 6 regiones del Perú. En Lima, Arequipa, Cusco, Huancayo, Trujillo y Piura. Y bueno, quienes quieran que la película se vea en su región también pueden, por supuesto, llamar al cine más cercano y pedirle que por favor la programen. Qué bueno.